porque Dios tiene algo muy especial que decirnos esta noche. ¿Cuántos creen eso? Tomamos, ¿verdad? Esa palabra. Y vamos a recibir con un aplauso al profesor Corona, que nos va a compartir de la palabra. Bueno, gracias a Dios. Hoy siento una gran responsabilidad porque es algo que lo que hoy quiero compartir o debo compartir es algo que Dios me ha estado hablando y me ha estado hablando ya varias semanas. De alguna manera toqué algunas partes el Día del Padre, ¿verdad? Que estuvimos aquí con la conferencia. Y hoy pues es como un aspecto de lo que tocamos aquel día, pero hoy se llama, si usted siempre o toma apuntes, que le recomiendo que se traiga un cuadernito o que ahí en Keep Notas, ¿verdad? de Google, por lo menos vaya escribiendo algo o algunas cosas. Hoy lo que quiero compartir se llama autoridad para triunfar. Autoridad para triunfar. Y de ahí vamos a ir a la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos. Y la verdad es que cuando leí este pasaje, como que Dios me llevó a él, pero con una perspectiva distinta. Y cuando lo leí, la verdad es que Dios me dio una perspectiva totalmente diferente de la que yo tenía. ¿Sí? Yo tenía una perspectiva y no era incorrecta, o sea, era correcta, pero Dios me dio otra perspectiva acerca de esta palabra. Y por eso les digo que hoy siento responsabilidad de parte de Dios para comunicarla como debo comunicarla. Entonces, dice Hebreos 12 del 1 al 11, Hebreos 12 del 1 al 11, la carta a los Hebreos, que pues todavía no se ponen de acuerdo los especialistas, que dicen que si la escribió Pablo o la escribió Apolos. Muchos dicen que Pablo no pudo haber sido porque es una carta muy ordenada, ¿verdad? En sus temas, y Pablo dicen que era un poco desordenado para escribir, y otros dicen que era Apolos porque Apolos era una persona muy letrada o tenía un buen dominio de la escritura, y dicen que pudo haber sido Apolos, que era compañero de Pablo a final de cuentas de ministerio, y entonces que por eso escribe tan ordenadamente toda esta carta. Y dice, todos hemos leído muchas veces estos versículos, ¿verdad? Y ustedes los van a reconocer. Y casi siempre hemos tenido la misma perspectiva. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Que nos qué? Que nos asedia. ¿Qué nos asedia? ¿Qué nos asedia? El pecado. O sea, el pecado nos persigue. ¿Sí? Como los bancos cuando les debes algo, ¿no? ¿Sí? Te asedian. Nos asedia el pecado, dice. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y entonces ahí es donde Dios me empezó a hablar.
el asedio contrapuesto a la paciencia. ¿Sí? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aparte de paciencia, nos está pidiendo concentración, enfoque, estar concentrados y enfocados en alguien, en un ejemplo. Y luego dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, nos dice, pongan los ojos, o sea, concéntrense en Jesús, pero concéntrense en lo que él hizo. Él consideró su vida llena de cosas en contra de él, la consideró un gozo. Y por ese gozo sufrió la cruz y menospreció. Es como si yo, este delicioso jugo que me acaba de traer Pepe, frío, ay, con este calor, yo lo agarrara y lo aventara y se quebrara ahí y todo se regara. Eso sería ¿qué? Menospreciar. Y dice que Jesús menospreció el oprobio, o sea, los insultos. Dijo, por el gozo puesto delante de él. Pero todavía no llego a la parte que me asombró. Todavía no llegó a la parte que me asombró. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese fue el resultado. Que por la actitud que presentó delante de una vida llena de contradicciones, o sea, de cosas que iban contra él, por la actitud de él se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que dice Filipenses, no? Ajá. Que también, y en Filipenses nos dice que tomemos el ejemplo de él, ¿sí? Que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Sí? Sí hice mi tarea de ahí, sí. Me aprendí mis versículos. Bueno. ¿Sí me explico? Entonces, la actitud que tuvo Jesús lo puso a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, en el lugar de honor. ¿Sí? Dice, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿De quién? Si siquiera hubiera sido bullying de los cuates, ¿no? ¿Sí? Pero él sufrió contradicción de los que eran sus enemigos, tú y yo entre ellos, antes de que lo conociéramos. Y si siendo enemigos fuimos reconciliados con él, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Dice la palabra. Bueno, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar.
Y aquí va entretejiendo varias cosas la palabra, y que fue lo que me empezó a asombrar. Y dice: porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ay. O sea, que es necesario que para combatir el pecado a veces tengamos que llegar hasta derramar sangre. ¿Sí? No la de otro, la nuestra. ¿Sí? Sí, sí, porque sería fácil derramar sangre dándole al otro, ¿verdad? Pero no, es la nuestra. No han resistido hasta la sangre para combatir contra el pecado, dice. Y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo. Y ahí fue donde ¡pac! Dios me sorprendió. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota. ¿Y qué? ¡Ah, caramba! O sea, ¿se acuerdan? Cuando alguien nos azotaba, ¿a quién llegaron a azotar con el cinturoncito? ¿No? ¿Nunca? De lo que se perdieron. Bueno, no. ¿Sí? A mí hasta con el alambre de una plancha me dieron una vez. Dice: y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y luego hace unas preguntas. Dice: si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Oh. Ahí yo ya estaba así con la quijada hasta acá. Dios los trata como hijos. Porque ¿qué hijo? O sea, como preguntando, ¿qué clase de hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dice: pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son, hijo, qué palabra tan fuerte, bastardos y no hijos. Son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si a nuestros papás los venerábamos precisamente porque nos zumbaban cuando hacíamos mal, ¿sí? ¿Por qué no obedeceremos más al Padre Celestial? Dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. No, pues ahí, ¡clang!, hasta el piso. ¿Sí? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí disciplina está relacionada, o más bien tiene la connotación o el significado de corrección. ¿Sí?
Si lo leemos bien el contexto, aquí disciplina quiere decir corrección. ¿Sí? Bueno. Y entonces, pues ya les dije, ¿no? Me sorprendió la perspectiva que me dio acerca de la autoridad. Eso es lo que me sorprendió esta palabra. La perspectiva que me dio acerca de la autoridad. Y cuando hablo de autoridad, sí, hablo de aquella que todos debemos tener sobre nosotros. Todos. No hay alguien aquí que no necesite autoridad sobre sí. Todos. Y la autoridad, según Dios, está íntimamente ligada a la disciplina. Y la disciplina, como ya lo vimos aquí, tiene mucho que ver con la corrección. No hay autoridad en tu vida y en mi vida si no estamos sujetos a una autoridad. La verdad es que no hay. Nadie en esta vida, nadie puede vivir la vida, si queremos, si nos consideramos hijos de Dios, la vida de Dios, nadie la puede vivir sin una autoridad sobre él. Nadie. Una vida victoriosa en Cristo solamente se vive bajo autoridad. No hay de otra. No hay de otra. Porque todos estábamos bien emocionados con lo que decía de Jesús, ¿verdad? Que sufrió la cruz, menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de él. Y todos así nos ponemos bien poéticos y decimos: oh sí, el gozo de seguir a Cristo. Sí, por Cristo soy capaz de sufrir. Pero ¿qué tal cuando llega y dice: y no olviden lo que se les dice como a hijos? Hijo mío, no desprecies la disciplina. Ahí es cuando ya el freno, ¿no? ¿Sí? Patina el carro y patina todo, ¿no? Cuando se trata de autoridad. Y cuando se trata de autoridad, ¿qué quiere decir? En este sentido, corrección. Y no hay autoridad separada de la disciplina y la corrección. Completé la frase de antes. No hay autoridad si no estamos sujetos a la autoridad. Y no hay autoridad separada de la disciplina y la corrección. ¿Quieres tener autoridad en tu vida sobre las cosas? Sométete a la autoridad. Sométete a la autoridad. No hay de otra. Lo vemos en los trabajos. Lo vemos en los trabajos. ¿A quién promueven primero? En un trabajo, regularmente. En un buen trabajo, vamos, en un trabajo respetable. ¿A quién promueve el jefe? Regularmente. Al que llega tarde. Al que se pasa por alto todas las órdenes. Al que ni siquiera tiene compromiso con la empresa. ¿A ese promueven? ¿A quién promueven? Al que está sometido a la autoridad, al que obedece, al que hace las cosas como le dicen, al que... ¿Sí? En el rey, bueno, y eso está copiado o nos fue puesto en el corazón por Dios, pero a veces nos lo brincamos.
a veces nos lo brincamos. ¿Sí? Todos necesitamos autoridad para desarrollar con éxito cualquier actividad en la vida. Todos necesitamos de autoridad. Para cualquier actividad en la vida necesitamos autoridad. No hay de otra. De veras. ¿Saben cuál es la vida útil de un narcotraficante? Por las estadísticas. La vida útil, en promedio. ¿Saben cuál es la vida útil de un narcotraficante? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la vida? 8 años como máximo. Porque a los 8 años, bye. ¿Por qué esas vidas se extinguen tan rápido? Porque no están sujetas a autoridad. No están sometidos a autoridad. De ninguna forma. Entonces, lo primero que noté y que ya leímos es el pecado nos asedia. Esto es, por todos lados nos sale al encuentro y quiere atraparnos. Por todos lados. Das un paso para acá, pecado. Otro, y más en este tiempo, ¿verdad? Hoy, ¿saben qué es lo que provoca todavía más desobediencia, más pecado, más? El famoso empoderamiento. ¿Sí? Y ahora todos quieren ser empoderados, ¿verdad? Todos. Todo el mundo quiere ser empoderado. Los jóvenes, hasta los niños. Ya. Y la ley los está empoderando para que puedan ir y meter a sus papás en la cárcel si es posible. Es cierto. El otro día yo lo estaba escuchando en un programa de televisión en cadena nacional, que la conductora decía, o una participante en el programa decía, pues la ley le da derecho a los niños que si son maltratados pueden ir y demandarlos y meterlos a la cárcel. Y luego la apoyó un abogado. Y el abogado dijo, sí, es cierto. Sí, pueden demandarlos. La ley los protege. Híjole. O sea, ojalá hubiera buenos jueces, ¿verdad? Que tuvieran un buen sentido común y dijeran, pues a este chamaco nada más le dieron 3 nalgadas para que entendiera. Eso no es maltrato físico. Ya, maltrato es cuando agarras al niño, lo avientas contra la pared, lo pateas, le haces, o sea, eso es maltrato físico. Pero darle 3 para que entienda y se enderece, eso no es maltrato físico. Es más, estos colchones Dios nos los dio para eso. Sí, te duele pero no te lastima. ¿Sí o no? Pues, dice, corrige la vara, dice, en la espalda del hijo, algo así dice Proverbios, ¿no? Sí, pero pues, ahí donde la espalda pierde el nombre, ahí para la Biblia todavía es espalda, ¿sí? Pero ahora los niños, aún por eso, pueden demandar a sus papás. En la ley, niños empoderados, ¿sí? Mujeres empoderadas, delincuentes empoderados. Porque ahora hasta los delincuentes ya están empoderados, ¿verdad? Ya los protegen las leyes. Tenemos muchos casos, ¿sí? Todos empoderados, para que todo mundo haga lo que se le pega su regalada gana.
el pecado nos asedia por todos lados y nos quiere atrapar. Pero lo más penoso son los cristianos empoderados. Yo hago lo que se me antoje, cuando yo quiera, y no le tengo que entregar cuentas a nadie. Como decía un hermano de Chiapas, el hermano Jesús Castelazo, que decía: estoy pisando callos, hermanitos. Así preguntaba él, ¿no? Estoy pisando callos, hermanitos. Dice, ahora, la lucha contra este asedio, una de las herramientas para ganar la lucha contra el asedio del pecado, según lo dice Hebreos, es la paciencia. ¿Sí? Y la paciencia está bien, la Biblia nos enseña a usar la paciencia. ¿Sí? No a pedir paciencia, por favor, no pidas paciencia. Porque cuando pides paciencia, Dios dice, está bien, te voy a fortalecer la paciencia. Ahí te van 3, 4 problemitas para que crezca tu paciencia. No pidas paciencia, mejor dile al Señor, Señor, ayúdame, en este problema ayúdame a utilizar la paciencia que ya me diste. ¿Sí? Ya. Y con esa tengo. Pero ayúdame a usarla en esta bronca que traigo, en esto que me está asediando. ¿Sí? No pidas más, porque ¿sí? Ahora, la lucha contra este asedio se gana siguiendo el ejemplo de Jesús. O sea, el pecado nos asedia. Hay que ver a Jesús y hay que ver lo que hizo a Jesús y seguirlo. Si Él pudo, y Él nos ha dado la autoridad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda obra del diablo, entonces lo podemos hacer, porque este es el verdadero empoderamiento. Él nos empoderó para ir sobre el pecado, no para irnos con el pecado. Para eso no nos empoderó Jesús. Nos empoderó para ir en contra del pecado, en contra de la desobediencia, en contra de la insujeción, en contra de la rebeldía, en contra de la rebelión. Para eso sí nos empoderó Jesús. No nos empoderó para hacer lo que querramos. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos, por favor. ¿Sí? Esta lucha se pelea estando conscientes de que habrá oposición, o sea, contradicción de pecadores contra nosotros. Jesús así la peleó. Él decía, sí, todos estos están contra mí, yo les sigo. ¿Sí? Sí, a la obra buena que quieras hacer, cualquiera, va a haber oposición, va a haber contradicción de pecadores. Si te quieres ir, a veces hasta la familia se convierte en una contradicción de pecadores en contra tuya. Sí, sí es cierto. Y los amigos, y el trabajo, todas cosas genuinas, ¿verdad? ¿La familia es algo genuino? Sí. ¿El trabajo es algo genuino? Sí. Bueno, no todos, pero algunos amigos es algo genuino, pero a veces se convierten en contradicción de pecadores contra nosotros, para lo bueno que querramos hacer, ¿o no? Sí, es cierto, a veces se convierten en eso. A veces no nos ayuda, nos meten el pie. Pero esta pelea, esta lucha,
se pelea estando conscientes de que esa oposición va a estar ahí. Si yo les platicara lo que estos 2 años hemos estado luchando en la escuela, algunos lo saben, nuestro pastor lo sabe, algunos amigos lo saben, que han venido trancazos, ¿no? ¿O no, Andrés? Trancazos, ¡pah! Trancazos. Pero ¿qué hemos tenido que hacer? Ayer yo hablaba con mi esposa y le decía, si yo me fijara en todo lo que esto que estamos haciendo tiene en contra, no, yo ya hubiera cerrado la escuela hace 1 año y medio. ¿De veras? Si yo me fijara en eso, me tengo que fijar en el gozo puesto delante de nosotros, de ver a los chamacos adorar a Dios. ¿Cómo se puso el miércoles pasado? Bien, ¿no fue el viernes? Fue el miércoles, ¿verdad? Todos hincados, ahí, postrados, adorando a Dios, ahí en el colegio. ¿Fue el qué? El viernes, ¿verdad? Fue el viernes. Todos ahí, de veras, los chiquitos de kinder, postrados en el piso, adorando a Dios. El gozo de ver eso. El gozo de ver eso nos mantiene ahí. Aunque haya muchas cosas en contra. Esta lucha contra el pecado durará hasta que nos tengamos que ir de esta tierra. ¿Sí? No han luchado hasta la sangre, dice. No han luchado hasta la sangre. O sea, hasta la muerte. Llegue cuando llegue. Esta lucha va a durar hasta ahí. Hasta ese día. La lucha contra el pecado va a durar hasta ahí. No creas que porque vienes ahí de vez en cuando a la congre, ya estoy, ya la hice. No es cierto, no es cierto. Pero lo más sorprendente es que para no ser vencidos por el pecado, necesitamos la disciplina, pero entendida como corrección. Eso es lo que me sorprendió. Mencionó todo eso la palabra, ¿verdad? Pero dice, y no olviden la exhortación que se les hace como a hijos. Y empieza a decirnos todo lo que dice Proverbios, ¿verdad? Hijo mío, no desprecies la disciplina de Dios. Cuando eres corregido por Él, dice, no la desprecies. Ahora, la corrección de Dios, o sea, aquí podremos ver un poco la naturaleza de la corrección y sus resultados, pero la corrección de Dios nos mantiene como hijos y no bastardos. Bastardos es una palabra bastante fuerte, ¿sí? Bastardo era, ahí les va, casi eso era el rey David. Era el menos reconocido de los hijos porque se intuye que era producto de una relación ilícita de Isaí con una mujer que no era la suya. Por eso a él lo tenía cuidando a las ovejas. Por eso lo tenía en el trabajo menos apreciado. Por eso los otros eran hasta generales, ¿verdad?
Los mandó a la escuela militar, al colegio militar, y ahí andaban, ¿no? En la lucha. Y cuando fue necesario, lo usó de criado para ir a servir a sus hermanos en el campo de batalla. Llévales estos quesos y llévales esto. Ándale, llévaselos. Era casi un hijo bastardo. Pero el bastardo era aquel al que el padre había despreciado y ni siquiera le había querido dar su nombre. Ese era un hijo bastardo. Palabra bastante fuerte. Y dice que si no nos sometemos a la disciplina de Dios y la despreciamos, entonces no somos hijos, sino bastardos. Oh. Una pregunta. ¿Tú que eres de esta casa? ¿Qué eres de esta casa espiritual? No me respondas a mí. Es una pregunta retórica que tú te tienes que contestar en tu propio corazón. ¿Eres hijo de esta casa? ¿O eres, ya no lo quiero repetir? La corrección de Dios nos mantiene, si somos hijos, perdón, debemos ser corregidos para mantener esa calidad de hijos. Debemos ser corregidos. Y aquí quiero hablar de algo. Todos tenemos alguien o debemos tener alguien a quien rendirle cuentas. Todos. A quien rendirle cuentas. El no rendir cuentas es lo que trae el mayor desorden en una familia, en una congregación, en una empresa. El no rendir cuentas. Contratos millonarios, ¿verdad? Que no quieren que se revisen. No hay rendición de cuentas, desorden. ¿O no? Sí, no hay rendición de cuentas, desorden, caos. En una familia, un joven, una señorita, un hijo que no da cuentas a sus padres, desorden. Ahí les va. En nuestra juventud, las mayores broncas en las que nos metimos fue por no haber rendido cuentas a nuestros padres. O díganme si no. Analiza tu vida de joven. ¿Cuáles fueron las mayores broncas de tu vida? El día que dijiste, mi papá, o ni siquiera pensaste, hiciste las cosas como te vinieron en gana y después la broncota encima. ¿O no? A ver. Sí. Y los que somos papás y ya hasta abuelos, gracias a Dios, de una bella Eliana, sí, nos damos cuenta de eso. Nuestros hijos se han metido en sus mayores broncas por no obedecer, por no entregar cuentas. A ver, ¿cuántos se metieron en una bronca cuando sus papás les dijeron, quiero que regreses aquí a tal hora? Y te brincaste eso. ¿Cuántos se metieron en broncas por eso? Todos nos metimos en eso. Todos. ¿Sí? No agarres el carro. Lo agarraste y ese día, ¿no? El trancazo. ¿O no?
Ahorita vamos a llegar a por qué suceden esas cosas cuando no entregamos cuentas. Sucede lo mismo en la congregación. Sucede lo mismo en el camino de Dios. Si tú no consideras a la autoridad de esta casa como digna de que le entregues cuentas, entonces Dios te va a tratar como a qué. Parece fea la palabra, ¿verdad? Pero ¿cómo te va a tratar Dios? Si no entregas cuentas. ¿Sí? Si somos hijos, entonces debemos ser corregidos para mantener esa calidad de hijos. Si la disciplina, o sea, la corrección de nuestros padres era buena, ¿cuánto más la de Dios? Si ya reconociste que el hubiera no existe, pero ahorita a lo mejor te acordaste de algo y dices, y si hubiera obedecido, no me hubiera pasado. El hubiera no existe. Ya Dios a lo mejor te ayudó a corregir eso, pero con unas broncotas, ¿no? Para corregirlo. Pero ¿cuánto más será buena la disciplina, la corrección de Dios en nuestras vidas? Ahora, según lo que leemos o que leímos aquí, la corrección, la disciplina de Dios, la corrección trae vida. Dice, ¿cómo no obedeceremos más al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí? Dice, si obedecemos a nuestros padres, ¿cómo no obedeceremos más al Padre de los Espíritus y viviremos? La corrección de Dios trae vida. Trae vida. Ahora, la disciplina, o sea, la corrección, nos hace partícipes de la santidad de Dios. Aquí lo dice, yo no lo estoy inventando. Dice, pero si se hace tuvimos a nuestros padres y viviremos. Dice, nos corregían como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es el versículo 10 del capítulo 12 de Hebreos. La disciplina nos hace partícipes de la santidad de Él. Ahora, la disciplina, ya vamos en el tercer punto, la disciplina, que es la corrección, nos hace vivir con la justicia de Dios a nuestro favor. Eso, ¿por qué cuando te saliste de la disciplina de tus padres, por qué cuando te sales de la disciplina de dar cuentas a tus pastores, te salen más las cosas? ¿Por qué? Porque entonces la justicia de Dios se vuelve contra ti, contra mí. Cuando, fíjense, cuando damos cuentas, automáticamente la justicia de Dios, el fallo de Dios es a favor de nosotros. Cuando damos cuentas, cuando nos atrevemos a abrazar la corrección, la disciplina y la autoridad espiritual sobre nuestra vida. Yo tengo un ejemplo. ¿Se acuerdan el día? ¿Qué día fue? Ya no me acuerdo qué día fue. Que tuvimos aquí después de la reunión una graduación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí?
Cris, así con su birrete, y que lo nombraron allá en Carolina del Norte y dijeron, Cristian Burgos Gamboa. Sí. Y a todos nos dio gusto, ¿verdad? Un chavo, ¿cómo? Se acaba de cumplir 17 años y ya salió de la prepa y graduado en Estados Unidos. Para mí, él es un ejemplo de que la justicia de Dios se volvió a su favor. ¿Saben por qué? Porque siempre fue obediente. Sí, todos los jóvenes tienen en algún momento se les brinca el chip, ¿no? Sí, en algún momentito. Sí. Pero así que un alumno que siguiera los procedimientos, que ahorita tengo 2 chiquillas, 2, una de 12 y una de 13. ¿Qué creen? Que el ciclo escolar que viene entran a prepa para graduarse. ¿Qué quieren? ¿A los 15 años de prepa? ¿En inglés y desde Estados Unidos? ¿Por qué? No, la chiquilla, la pirinolilla ahí de 12 años ayuda a los más grandes que ella. No, mira, aquí esta ecuación, así. ¿Por qué ha aprendido tanto? Porque obedece a sus papás, obedece en la escuela. La justicia de Dios, que tuvo sus momentos así de rebeldía, sí, los tuvo, pero entendió, ella misma entendió, y ahora me dice, híjole, ¿cómo es que no hacía caso? El otro día platicaba con ella y me decía, híjole, si es que en esta temporada me quise brincar un chorro de procedimientos, dice, y me fue bien mal, ¿no? ¿Y sí o no? Ayuda a todos, ¿no? Se pone, no, esta ecuación y que word building y que English y que mira, que aquí le hazle así y así hazle asado. 12 años. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Recibe la corrección. Cuando recibió la corrección, cuando tuvimos que corregirla y mandarle deméritos y todo, entendió, recibió la corrección y mírenla, ahí va. El problema es que hoy nos han empoderado demasiado, pero nos han empoderado la rebelión, la rebeldía, la desobediencia. Eso es lo que está siendo empoderado. Eso. La disciplina, la corrección de Dios nos hace vivir con la justicia de Dios a nuestro favor. ¿Quieres vivir con el favor de Dios? Hay que someterse a la disciplina y la corrección. Y les pregunto, si Dios está presente en espíritu, no en cuerpo. Hoy ustedes ven aquí a Dios, ¿no? Él está presente en espíritu, ¿sí? Objetivamente, o sea, así, aquí, de manera que lo veamos. ¿Cómo aplica la corrección a sus hijos? ¿Cómo aplica Dios la corrección a sus hijos? ¿Cómo la aplica? ¿A través de quién? A través de las autoridades. En casa, de los papás. En el trabajo, de los jefes. Pero en la vida espiritual, ¿a través de quién? ¿A través de quién? De los pastores. Y los pastores de esta casa, no el que ves por internet,
u otro que tú quieras tomar como tu pastor. Si estás aquí, ¿a quién tienes que entregar cuentas? ¿A quién es? Al pastor de aquí. Si tú acostumbras a seguir las enseñanzas de el que sea, de internet, a ver, háblale a las 2 de la mañana, las 3, y a ver si te atienden. Sí, lo más seguro es que te conteste una grabadora. ¿Sí? Si quiere que oremos por uno de sus problemas, oprima la opción 1. Si quiere donar a este ministerio, oprima la opción 2. Que te atienda. ¿Qué pasó con Jesús? Todo lo importante de su vida lo sometía al Padre, a su autoridad, y le entregó cuentas toda la vida. Los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entregaba cuentas. Él decía: yo no hago cosas por mí mismo. Todo lo que he oído del Padre es lo que yo hago. Por favor, entendámoslo bien. El sentido común es una buena herramienta, pero no es suficiente. Por favor, no vengas con los pastores y les digas: ay, no sé, pastor, si comprarme el vestido rosa o el vestido verde. Ay, por Dios, sentido común, ¿no? Cómprate el que te guste, ¿sí? Y con el que no enseñes de más, por favor, ¿no? Sí, sentido común. Pero hay cosas en la vida en las que necesitamos el consejo y el entregar cuentas. Y necesitamos aprenderlo ya. Por eso yo hacía esta pregunta al inicio: ¿qué eres de esta casa? ¿Hijo o bastardo? ¿Qué eres de esta casa? Ay, la reunión. Ay, el evento especial de mujeres o de matrimonios o de jóvenes o de ¿A qué le tiras como hijo de Dios? ¿A ser héroe de la fe o cristiano del montón? ¿A qué le tiras? ¿A qué le tiro yo? Y a veces los héroes de la fe no son los que más se ven. Eso sí, trabajan, se comprometen, hacen todo, a lo mejor a la sombra, en la sombra, ¿verdad? Pero en su corazón arde algo, un deseo por ser dirigidos, por ser corregidos, por seguir la dirección
alguien. Y si Dios está aquí en espíritu, la forma visible en la que Dios va a dirigir cosas de nuestra vida espiritual es a través de nuestros padres espirituales en esta congregación. Por eso les dije, siento mucha responsabilidad de la palabra que les tengo que entregar hoy. Porque toca cosas en nuestra vida con las que batallamos todos. No crean que Él no se enfrenta a eso. Él tiene unos pastores, sí, a los que tienen que entregar cuentas. Y constantemente los llaman y le piden cuentas de lo que está pasando aquí. Y aquellos pastores que Él tiene allá, tienen sus pastores, que también los llaman a cada rato, y ellos tienen que ir y entregar cuentas. La vida cristiana no se puede vivir en rebelión, no se puede, porque entonces la justicia de Dios está en nuestra contra. Pero si lo hacemos en obediencia, en ese sentido de entrega de cuentas constante, entonces la justicia de Dios se vuelve a nuestro favor. Y si ustedes leen el capítulo que sigue, habla claramente y dice: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos son los que dan cuenta de ustedes. Fíjate, ellos tienen que entregar cuentas de ti delante de Dios. ¿Ya vieron por qué me asombró esta palabra? Porque el giro que le dio Dios a esto que yo había entendido desde otra perspectiva, y como les digo, no lo había entendido mal. Sí, había entendido cosas correctas de este capítulo, pero esto me cambió la perspectiva. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Y hoy defines delante de Dios qué es o cómo es que quieres vivir la vida cristiana, la vida de Dios. ¿Cómo la quieres vivir? ¿Como héroe de la fe o como cristiano del montón? ¿Cómo quieres vivir la vida cristiana? ¿Con la justicia de Dios a favor de ti o en contra tuya? ¿Cómo quieres vivir la vida? ¿A dónde quieres llegar en la vida espiritual? ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y definimos delante de Dios a dónde es que queremos llegar en nuestra vida cristiana? Y mientras yo leo esto, que tú puedas decirle a Dios qué es lo que vas a hacer.
Mientras yo leo, tú habla con Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Padre, gracias por tu palabra. Como nos enseñaba nuestro pastor, o nos ha estado enseñando durante muchas ocasiones, ¿recibiremos de ti solo la palabra bonita o también la palabra que nos confronta? ¿Recibiremos solo el bien y no el mal? Padre, aquí estamos, expuestos a tu palabra y a cómo ella nos confronta, para que podamos ser los hijos amados, los hijos que caminen con tu justicia a su favor y no en contra. Señor, ayúdanos. Somos débiles, pero no queremos usar la debilidad como pretexto para no obedecer, para no entregar cuentas, para no ser comprometidos. Queremos caminar como hijos tuyos y no como bastardos. Queremos ser hijos, hijos amados por la obediencia a ti, Señor. Gracias, gracias por esta palabra. Yo te bendigo porque a mí me confronta y me ayuda a corregir cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.